Aquí hay pimiento entre medio, esta es jamaica. Bueno, nosotros hablamos de agroecología, o sea, porque orgánico implica unos permisos. No echamos tóxicos, echamos neem, aceite de castor, etcétera, para que se pegue a la planta, y entonces ese es un repelente pero natural. Las semillas también son orgánicas. Atop the high ridge that divides tiny Vieques in two, Ana Perez and Jorge Cora till the rich soil. This is Awareness Farm, a place sprouting with vegetables and fruit. Awareness Farm is small, but its vision is big, to get Vieques to feed itself again. Y en Vieques es bien difícil conseguir comida que no sea enlatada o que venga bien ya malograda de la isla. La comida que llega a Vieques es comida fea, ¿no? Cuando llega al supermercado. El otro día yo fui a buscar cebolla y no había en el supermercado cebolla, que es como algo bien básico, ¿no? Me pregunté muchas veces si yo estaba loco porque lo que estaba haciendo era un desmonte a mano. Pero ciertamente cuando tocaba la tierra, decía, coño, pero hay que probarla, porque la verdad del caso que por contaminada que esté, estas tierras hay que probarla porque la alta producción que tienen estas tierras ciertamente es tanta y tanta que si Vieques no estuviese tan contaminado, Vieques daría comida para todo Puerto Rico, Vieques, y sobraría para vender. But Vieques is indeed contaminated, so much so that the entire western tip is off limits to people. Though it's hard to tell today, this part of the island served as a U.S. Navy bombing range. For more than half a century following World War II, warships and planes shelled this paradise, leaving behind depleted uranium and a host of toxic heavy metals in the soil, plants, and water. Along with hundreds of thousands of unexploded ordnance on land and underwater. Residents and local doctors believe those bombs have made people sick. Though no formal studies have been done, cancer rates are significantly higher on Vieques than on the island of Puerto Rico itself. Esta es mi quimio. Ese es quimio, pero en pastillas. Yo me la tomo en la noche, porque si me la tomo en el día, pues me da los efectos como una quimio, ¿sabes? Que uno le dan desbalance, mareo. Pues yo estuve trabajando en la base de Vieques de guardia de seguridad. Y en el 2010, cuando me hice mi mamografía, pues me detectaron de que tenía cáncer de seno. Como quiera, tú sabes que uno se exponía a todo eso, el humo, así como tú dices. Cuando ellos utilizaban los vehículos de ellos, que todo ese polvo, todo eso, nosotros lo respirábamos. No era bueno para mi salud, pero era la manera de yo ganarme el dinero, las habichuelas para traer a mi casa. Tengo 2 hijos. En mi familia nunca había habido ningún familiar mío que fuera paciente de cáncer. Nunca en mi vida he fumado ni he tomado nada. Uno siempre está deprimida, porque a veces uno quisiera hacer cosas que uno quizás no pueda hacerlas por las condiciones que uno tiene, porque después de las quimios y todos los tratamientos, pues ya la vida de uno es bien diferente, ya no es lo mismo. Los efectos secundarios de la quimio son tan fuertes que hay personas que no lo toleran, mueren. Stories like Diane's abound on Vieques. It seems everyone has either had or knows someone who's had cancer, and everyone worries about getting it. Mi abuelo y mi abuela por parte de madre, ambos murieron de cáncer. Mi papá murió de cáncer. Mi tío, David, murió de cáncer. Prieto Ventura is a local fisherman. He knows his island's coastline by heart, but he rarely heads out to the far eastern tip. Aquí es el único lugar del mundo donde
En momentos dados, la cooperativa te enviaba una carta donde tu vaca había sido muerta en acción. Todo lo que ellos le disparaban de sur hacia norte y todo lo que fallaba el objetivo caía al agua. En el agua hay miles, unas encima de otras. Es como usted ver un saco de habichuelas, así. Usted mira y solamente lo que ve son bombas en el fondo. Warning signs are everywhere within the restricted areas and along the open beaches nearby. The U.S. Fish and Wildlife Department, which manages the bomb site, maintains that Vieques is safe as long as you don't cross the fence lines. The U.S. government says there's no link between the contaminants and disease. Perhaps that's why residents with cancer don't wait for government help. They turn to an NGO called Vieques Rescue. Elva Akindu runs it. La patología es la que nos dice qué tipo de cáncer tiene. Pues nosotros tenemos un comité que se llama de evaluación y a base de eso nosotros entonces determinamos, ¿verdad?, qué servicios le vamos a proveer. Está el servicio de transportación en la lancha, ¿verdad?, o aéreo. Cómo nosotros podemos de su tratamiento. Además de eso, pues nosotros le damos servicio pagamos el deducible para medicamentos o para estudios. También nosotros le damos, como tú puedes mirar aquí, los suplementos, ¿verdad?, que es la glucerna, aquellos que la necesitan, para aquella persona que ya está en tratamiento de quimio, que se debilitan. Vieques Rescue usually has a few dozen patients at a time, and new ones keep coming. Akendu says that's partly because the bombs keep exploding. Hace poco se escucharon unos estallidos y eran provenientes del área donde están haciendo la limpieza. Eso afecta mucho más nuestra salud. Porque te digo, mi casa queda retirada de donde se está haciendo esa limpieza y hay días en que yo no puedo estar en la casa porque el humo es tan fuerte que me inunda la casa. On Vieques, the U.S. government explodes undetonated ordnances. The old bombs from years ago that didn't explode on impact. They're too volatile to pick up and move. Officials say they've got to get rid of them somehow. La Marina llega a Vieques en los 40 y desplaza a miles de campesinos. Vieques antes le decían la tacita de oro del Caribe porque era súper productivo, ¿no? Tenía piña, azúcar, habían fincas familiares. En Puerto Rico se importa más del 85% de lo que se come. Acá en Vieques, pues obviamente ese número es aún mayor. Así que hay una necesidad grandísima, ¿verdad?, de producir comida. Pero en Vieques es aún más fuerte porque el asunto precisamente es de la salud. Hemos intentado hacer las muestras del suelo y ha sido bien complicado porque le hemos mandado a 3 laboratorios y no nos han respondido. El girasol levanta el plomo del suelo, entonces estamos haciendo algunos experimentos a ver si eso puede ser viable, eventualmente fitorremediar acá en Vieques en vez de tener que explotar más bombas, ¿verdad? Perez and Cora share what they learn with neighbors, hold regular workshops on reclaiming the land so that people long alienated can get reacquainted. La agenda de la Marina no fue solamente contaminar los suelos de manera así tan brutal como la hizo, sino que también fue desplazar a la gente, ¿no?, de sus fincas, de sus proyectos productivos. Y esa agenda estaba bien clara, ¿no?, que la gente parara de producir. La agroecología no es solamente sembrar matitas. Hablamos de agroecología porque tiene un sentido político en Latinoamérica, que tiene que ver con todo este asunto de rescate de tierra y que tiene que ver con el rescate de nuestra salud, ¿verdad? Y con la descolonización de nuestras tierras y de nosotros mismos, ¿verdad? Porque empieza también por uno. Así que es como una manera de liberarnos, ¿no?, de esos tóxicos. Y si yo pongo en una balanza lo que nosotros producimos aquí orgánicamente versus lo que compramos en el mercado normal, lo nuestro va a estar mucho más limpio que lo que hay en el mercado hoy día. If his crops were contaminated, he believes he wouldn't have so many bees around, and he wouldn't have so many local buyers. Las abejas de Vieques salen la más saludable de todo Puerto Rico, y yo digo, bueno,
Por algo será. Son 3 millas a la redonda que tengo para yo definir lo que tengo, porque las abejas pueden correr más de 3 millas a su alrededor. Uno bromea y nosotros a cada rato decimos, ya estamos como esclavos, ¿verdad? Pero por lo menos es nuestra decisión. No tenemos un mayordomo dándonos latigazos. Producing food to escape the so-called enslavement of the system, say Perez and Cora, Awareness Farm continues to thrive despite hurricanes, earthquakes, and Vieques' own controversial history.